Vamos a abrirlas. En Isaías, por favor. Isaías 1:17. Cuando lo tengan, ya saben qué hacer, ¿verdad? Un fuerte amén, por favor. Amén. Dice: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, amado Jesús. Creo, Dios, que tú hablas en este día a nuestro corazón, Señor. Padre, lo que tú pusiste en mi corazón para hablar a tu iglesia, yo creo que la podemos recibir y caer en una buena tierra y cumple el propósito por el cual tú la estás enviando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero decirte algo, tú y yo fuimos escogidos y fuimos apartados en medio de un mundo lleno de maldad. ¿Cuántos sabemos que en el mundo en que actualmente estamos viviendo está de cabeza, verdad? La verdad es que en cada esquina vemos violencia, vemos situaciones complicadas, secuestros, etcétera. Y yo quiero hablarte del profeta Isaías. Y así como nosotros estamos viviendo en medio de tiempos de maldad, de violencia, de muchísimas cosas, de vicios, de ataduras, de idolatría, Isaías también vivió en un tiempo así. E Isaías comenzó a profetizar y comenzó a hablar del juicio de Dios en un tiempo semejante al que estamos viviendo tú y yo. El pueblo de Israel se había desviado completamente. El pueblo de Israel, el corazón del pueblo de Israel ya no estaba con Dios, estaba muy lejos de Dios, se habían vuelto a los ídolos y su corazón no estaba el hacer el bien, no estaba el hacer lo bueno. Y por eso es que Dios utiliza al profeta Isaías para que él comience a hablar palabras de juicio, pero también palabras de arrepentimiento y palabras de esperanza. El pueblo de Israel hacía sacrificios, recordamos esto, ¿verdad? Que antes una manera de adorar a Dios o una manera de venir delante de Dios era presentando sacrificios, y el pueblo de Israel lo hacía de una manera constante. Día y de noche había sacrificios, pero ¿qué sucedió? El corazón del pueblo de Israel se alejó de Dios, se alejó por completo de Dios, pero ellos seguían teniendo la costumbre y ellos seguían haciendo sacrificios y sacrificios, hasta que llega un punto en el que Dios les dice: estoy harto de sus sacrificios, estoy hastiado, así dice la palabra de Dios, estoy hastiado de sacrificios. Porque a Dios, ¿qué es lo que le interesa realmente de una persona? Su corazón, ¿verdad? No le interesa lo que tú haces, sino lo que hay en ti, lo que hay en tu corazón. Y entonces el corazón de Israel estaba completamente frío, como el de a lo mejor algunos de nosotros pudiera estar, o como el corazón de las personas que viven sin Cristo, su corazón está frío. Pero aquí es interesante que le hablaba al pueblo de Israel. No le estaba hablando a gente que no conocía de Dios, le estaba hablando al pueblo de Israel, y el corazón de Israel estaba frío. Y entonces Isaías comienza a profetizarles, a hablarles. Y esto es misericordia de Dios para el pueblo de Israel, porque Dios les estaba advirtiendo lo que iba a suceder. Dios les estaba diciendo que si no se arrepentían de sus malos caminos, Él iba a traer juicio y una nación extranjera iba a venir y los iba a llevar cautivos. Y si algo desea Dios, es que tú y yo nos acerquemos a Él con un corazón contrito y con un corazón humillado, dice la palabra de Dios, Él no despreciará. Y dice ahí en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas con Él. ¿Tú estás a cuentas con Dios?
Tú puedes decir, yo ya vine y yo estoy a cuentas con Dios. Yo estoy bien delante de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir eso con una seguridad plena? Podemos decir, yo estoy a cuentas con Dios. Y si no es así, hoy es un buen día para que tú puedas venir y ponerte a cuentas con Dios. Y decir, Señor, si yo no estoy viviendo una vida conforme a tu palabra, si yo no estoy viviendo una vida conforme a tu corazón, hoy quiero arrepentirme. Y hoy quiero venir delante de ti y ponerme a cuentas. Y dice la palabra de Dios que Él prometió que si nuestros pecados fuesen rojos como la grana, Él los va a emblanquecer, Él nos va a perdonar. Y qué bendición tan grande que tengamos a un Dios que nos perdona y que nos limpia de nuestros pecados. Nosotros podemos vivir una vida de apariencias. Aquí podemos venir a poner nuestra mejor cara, podemos venir a poner nuestra mejor sonrisa y decir, todo está bien, mi vida con Dios, mi relación con Dios está bien. Pero la realidad solamente la conoces tú y Dios. Solamente Dios sabe lo que realmente estás viviendo. Y como te decía, hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. Es necesario que día a día nos pongamos a cuentas con Dios, porque la verdad es que todos pecamos, todos, absolutamente todos, a diario cometemos errores y es necesario venir y ponernos a cuentas con Él. Y así como en el tiempo de Isaías la maldad estaba a la orden del día y ellos, su moral estaba totalmente decaída, Dios siempre guardaba un remanente fiel. ¿Cuántos de aquí son fieles a Dios? ¿Quieren levantar su mano todos los que son fieles a Dios? Dios siempre guardó un remanente. Dios siempre reservó para que su nombre fuera glorificado hombres y mujeres que buscaran la presencia de Dios de una manera genuina, de una manera sincera, personas que anhelaban la presencia de Dios aún en medio de un pueblo perverso, aún en medio de un pueblo idólatra. Siempre Dios guardaba a personas fieles. Y yo creo que aquí habemos más de 2, 3 personas que hemos sido fieles a Dios en medio de un mundo de maldad y en medio de un mundo donde como que nos lleva a siempre ir en contra de la corriente. Y la verdad es que necesitamos estar firmes en Dios para no dejarnos llevar por lo que este mundo nos ofrece. Y solamente es a través de su Espíritu Santo que tú y yo podemos estar firmes y ser fieles a Dios. Y Dios guardaba a este remanente que anhelaban la presencia de Dios, y uno de ellos era Isaías. Isaías amaba la presencia de Dios y por eso Dios en su amor permite que Isaías profetice y comience a hablar al pueblo de Israel de su amor, de su cuidado, del juicio, del pecado, de arrepentimiento. Empezó a hablar y a usar al profeta Isaías. Tú y yo somos escogidos también para hablar los mensajes de Dios, para profetizar a una nación idólatra, a una nación que su corazón está lejos de Dios. Dios quiere levantarnos a cada uno de nosotros como esos profetas en medio de un tiempo de maldad, que tú puedas anunciar el juicio, pero también puedas anunciar la misericordia de Dios, que tú puedas anunciar el arrepentimiento, pero que anuncies también el amor de Dios para las personas que están allá afuera. Y es interesante, yo en el capítulo que me quiero centrar, y te voy a pedir por favor que si me acompañas a Isaías 44. Isaías 44 del 1 al 4, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leerlo, dice... ¿Lo pueden leer conmigo, por favor? Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, y Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas.
Y este es el versículo que Dios ponía en mi corazón muy fuerte para compartir en este día. Y es interesante cómo empieza el capítulo 44. Dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Recordemos un poquito quién era Jacob. Jacob fue el que robó la bendición, ¿verdad? El que no hizo las cosas muy bien. Pero sin embargo aquí Dios le dice: siervo mío. Y aquí hay una enseñanza. Tal vez nosotros no somos los mejores, tal vez no somos perfectos, tal vez no somos los ideales en nuestras fuerzas, pero Dios nos llama siervos míos. Él nos llama siervos míos. Y a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, por eso yo te decía al principio, todos tenemos errores y todos pecamos. Y lo importante es que vengamos delante de Dios y que podamos decirle: Señor, estoy a cuentas. Pero saber que Dios, aun aunque a veces lo hacemos nosotros las cosas bien, Él puede llamarnos siervos míos. Y también dice la palabra de Dios y le habla a Israel. Dice: a quien yo escogí. Ay, perdón, ya me atoré aquí con el cable. Dice: Israel, a quien yo escogí. Dios te escogió. A cada uno de nosotros Dios nos escogió para un propósito, para un uso específico. Y tal vez hay propósitos generales como predicar la palabra, anunciar el evangelio, imponer las manos sobre los enfermos y que estos sean sanados. Hay cosas muy generales que es para toda la iglesia de Jesucristo, pero también hay propósitos específicos que Dios te dio a ti en medio de la colonia donde tú vives, en medio de la familia en la que tú eres parte. Dios te dio un propósito específico. Tal vez tú vas a ser pastor, tal vez tú vas a ser profeta, tal vez tú vas a ser un gran empresario. Dios te dio un propósito específico. Y quiero que lo sepas, que también tú eres siervo y eres escogido de Dios, así como Jacob y así como Dios le dice a Israel. Y después es interesante que le dice: no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún. ¿Qué significa que Jesurún? Jesurún quiere decir apto, quiere decir correcto y quiere decir apropiado. Tú eres apto para recibir la bendición de Dios. Tú eres apto para ser usado por Dios. Tú eres apto para ser siervo de Dios. Cada uno de nosotros, aunque tengamos mil limitaciones, mil y una limitaciones, Dios nos hace aptos. Dios nos hace apropiados para servirle, para amarle, para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos se sienten de verdad útiles en las manos de Dios? Y si no es así, yo te animo a que tú le preguntes: Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Porque te aseguro que solamente cumpliendo la voluntad de Dios es que tú te vas a sentir satisfecho, es que tú te vas a sentir pleno. Y yo leí una frase que me gustó mucho, que dice: la sumisión a la voluntad de Dios es la victoria más grande que un hombre puede alcanzar. Y es una realidad. Cuando tú te sometes a la presencia de Dios, cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, créeme que va a ser la victoria que más vas a disfrutar, que más vas a saborear, porque Dios te diseñó para eso. Y si Dios te está guiando a hacerlo, entonces es porque tú fuiste creado para eso y solamente en ello tú vas a hallar la plenitud. Y después dice en la palabra de Dios que Jesurún, refiriéndose a Israel, que Israel era apto. Aparentemente la nación de Israel no era apta, porque estaba siendo una nación idólatra, estaba siendo una nación llena de pecado, una nación lejos del corazón de Dios, y aparentemente no era apta. Sin embargo, Dios le dice: tú, Jesurún, tú eres apta, tú eres apto para cumplir el propósito, tú eres apto, Israel. Estaba diciendo aunque la realidad decía otra cosa, la realidad decía que no, que Israel, o sea, ¿cuál apto? Si estaba
viviendo una vida de pecado tremenda, una decadencia espiritual, una muerte espiritual tremenda. Pero Dios le dice, tú eres escogido y tú eres el correcto para cumplir los propósitos de Dios. Y yo quiero decirte eso, tú eres correcto para cumplir los propósitos de Dios, para tu familia, para tu iglesia, tú eres el correcto porque Dios lo hizo así, es por gracia de Dios, no es porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros seamos perfectos, no, es porque Él lo decidió, es porque Él lo puso en su corazón y te formó con ese propósito. Y después dice el versículo 3, vamos a leerlo una vez más. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuántos anhelan que sus hijos sean bendecidos? Todos los que somos padres o madres, de verdad que es una prioridad el que tus hijos sean bendecidos. Antes que tú piensas en tus hijos, ¿verdad? Tú piensas en que ellos reciban de Dios, en que ellos sean hombres y mujeres de Dios. Y aquí hay una promesa de parte de Dios. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedad. La verdad es que vivimos en una tierra seca, hablando espiritualmente. Es una tierra seca, vivimos en una tierra árida, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo derramaré agua. ¿Qué significa el agua? Significa el Espíritu Santo de Dios trayendo vida a esa sequedad, cobrando vida en esa sequedad. Y si a ti y a mí nos tocó vivir en esta generación, es con un buen propósito. Es porque tú y yo estamos llamados a marcar la diferencia en medio de una generación perversa, en medio de una generación seca, en medio de una generación árida. Tú y yo necesitamos marcar la diferencia porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y porque el Espíritu de Dios se derramó en nosotros y se quiere derramar en nosotros cuando tú y yo lo anhelamos, cuando tú y yo lo deseamos. ¿Cuántos desean al Espíritu Santo de Dios en sus vidas? Cada uno de nosotros debe ser, Señor, te anhelo con todo mi corazón, te anhelo y aún Dios, dice la palabra de Dios que bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una persona que ya está saciada, que ya dice, ya no quiero más, ahí se va a quedar, ahí se va a estancar. Pero cuando tú y yo tenemos esa hambre o esa sed o sentimos como nuestro corazón seco, decimos y clamamos a Dios porque Él derrame de su agua sobre de nosotros y Él en su amor lo hace porque Él lo prometió. Y si tú y yo estamos viviendo en esta generación, hay una promesa para nuestra generación que dice, mi bendición será sobre tus renuevos, mi bendición será sobre nuestros hijos, dice la palabra de Dios que su bendición será sobre nuestros hijos. Y si tus hijos tal vez no están caminando en el Señor, o tal vez se están desviando, o tal vez no sé, tal vez está viviendo una situación de vicios, yo no sé, hay una promesa para ti como padre y dice tus renuevos, su bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y yo investigando un poquito acerca de los sauces, es interesante, no sé si conozcan los sauces, que son árboles gigantes, son árboles muy, muy, muy grandes y que precisamente se dan a orillas del río. Y cuando yo veía las imágenes investigando un poco acerca de estos árboles, los sauces son árboles medicinales. Y sabes, es interesante que la palabra de Dios compara a nuestros hijos como esos sauces. Es decir, que nuestros hijos podrán crecer como esos árboles gigantes capaces de traer medicina en medio de una generación perversa, en medio de una generación que necesita una medicina porque está enferma. Y en el capítulo 1 de Isaías precisamente describe a la nación de Israel como alguien enfermo, como alguien lleno de llagas, como alguien, si tú lo lees en tu casa o si lo has leído alguna vez, describe a la nación de Israel como una persona enferma.
Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Dios derramará y Dios pondrá a tus hijos como esos sauces, como esos árboles medicinales, como esas personas que traerán medicina, que traerán vida en donde hay muerte. Y si tú lo puedes creer, aprópiate de esta promesa. Y a mí en lo personal, cuando Dios me lo hablaba, yo me apropié con todo mi corazón y yo la arrebato con todo mi corazón para mis 2 hijos y para los que vengan, unos 3, 4. No es cierto. Ay, sí, la primera que no quería soy yo. Y entonces, pero yo lo tomo para mis hijos. Y yo creo que como madres, como padres, tú puedes decir, o sea, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pues esto es lo mejor, el que tú y yo podamos asegurarnos de que la bendición de Dios esté sobre de ellos y que ellos puedan ser usados y que ellos puedan crecer y que ellos puedan ser medicina en medio de una generación perversa. Y yo te voy a pedir, por favor, si me ayudas Eliezer con el teclado, gracias. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y sabes, es necesario entender en el tiempo en el que estamos viviendo en tiempos donde nuestra generación o la tierra que nosotros vivimos está seca y está árida, hablando de su condición espiritual. El domingo pasado, que igual fuimos con Pastor Carlos al aniversario de Azcapotzalco, cuando veníamos, ubican la muerte. Entonces había una fila de carros tremenda y dijimos, bueno, ¿y esa fila de qué será? Entonces nos asomamos y hasta la puerta estaba así de gente, pero atascado de gente, buscando la muerte, buscando y adorando ahí en un culto a la muerte. Y pues llegamos aquí y nosotros queremos ver eso, pero en la iglesia cristiana, ¿verdad? Que haya filas de gente buscando la presencia de Dios. Pero eso lo vamos a lograr solamente si nosotros le decimos, Señor, derrama agua sobre el sequedal, derrama tu bendición sobre nuestra tierra árida. Necesitamos entender que necesitamos a Dios, que nada va a marcar la diferencia, sino solamente la presencia de Dios. Y la verdad es que yo no quiero ver a mis hijos crecer en una tierra más perversa que lo que ya estamos viviendo, pero nos corresponde a ti y a mí hacer la diferencia. Ay, perdón, soy un poco chillona. Pero Dios quiere decirte hoy, yo derramaré agua sobre el sequedal. Yo haré de tus hijos esos sauces, esas plantas que crecen en medio de la hierba, esas plantas que crecen en medio de la muerte. Y cuando la tierra seca simboliza muerte, pues el Espíritu Santo se va a derramar de tal manera que lo que está muerto pueda ser vivificado, que lo que está aparentemente terminado, que lo que está aparentemente muerto va a poder cobrar vida. Tu familia va a poder cobrar vida, tu matrimonio va a poder cobrar vida, aún tú mismo, tu corazón, si tú has sentido que estás seco, si tú has sentido que necesitas la presencia de Dios, pues hoy es un buen día y dile, Señor, derrama aguas sobre el sequedal, sobre esta tierra árida. Si tú conoces a alguien que está viviendo una situación difícil, dile, clama por esa agua de vida. Y Dios va a derramar su agua, su Espíritu Santo en medio de nosotros, y que tú y yo podamos vivir, que nuestra nación pueda vivir. Y si tú dices, bueno, yo me siento bien, mi familia está bien, pues abre tus ojos. Nuestra nación también necesita esa agua. Nuestra nación necesita esa agua. Nuestra nación está seca, nuestra nación está árida, pero hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel que podemos clamar a Dios, y esa agua de vida podrá ser derramada sobre de nosotros. Y si tú dices, Señor, yo quiero esa agua de vida sobre de mí, sobre mi corazón, sobre mi familia, todos los que tienen hambre por la presencia de Dios,
yo les voy a pedir que vengan y pasen al frente y que podamos apropiarnos de esta promesa como congregación, en lo individual, como familia. Podamos decirle: Señor, yo tomo esta promesa para mí, para mi casa, para mis hijos, para mi iglesia, para mis pastores. Yo la tomo. Y si tú lo deseas hacer, pasa aquí al frente y vamos a decirle: Señor, derrama sobre de mí esa agua, derrama sobre de mí esa agua. Mientras entonamos un canto, vamos a decirle y vamos a tener un corazón hambriento por la presencia de Dios, un corazón que anhela la presencia de Dios. Vamos a decirle: Señor Jesús, queremos más de ti, queremos más de ti, amado Dios. Señor Jesús, te anhelamos tanto, Señor. Padre, en medio de una tierra seca, nuestros hijos reverdecerán, Señor. Nuestra nación cobrará vida, Señor Jesús. Queremos más de ti, amado Espíritu Santo. Queremos más de ti, Espíritu Santo de Dios. Padre, te anhelamos, Jesús. Te anhelamos, necesitamos tu presencia, Jesús. Y aquello que esté seco, Señor, yo creo que cobrará vida, Señor. Porque es tu Espíritu Santo. Entendemos que es tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Y es tu anhelo, Señor Jesús, para nosotros. Extiende tus manos y dile: Señor, yo lo tomo con todo mi corazón. Yo creo que tú derramas tu agua sobre de mí, sobre mi familia, Jesús, sobre mi iglesia. Tú derramas esa agua, Señor. Tú lo haces, Dios. Dile: yo lo creo, yo lo creo. Es tiempo, tú lo hablaste, tu gloria puedo ver. Padre, lo creemos, Señor, Jesús, lo creemos, Dios eterno, sobre nuestra iglesia, sobre nosotros, Jesús, lo creemos, Dios. Padre, derrama de tu presencia, Señor Jesús. Derrama de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos, Dios. Padre, creo que tú, Dios, dispones, Dios, este tiempo, Señor, para que podamos ser saciados de ti, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Papito amado. Los que me pueden ayudar.